Bienvenidos a nuestra presentación. Nosotros somos estudiantes del Utah Ampliación Guarenas. Sus presentadores son Luis Santos y Oscar Cruz. En esta presentación nosotros le vamos a hablar un poco sobre lo que son los manejadores de datos. Los manejadores de base de datos son simplemente programas que facilitan la organización y almacenamiento de información. Estos manejadores se pueden adaptar a nuestras necesidades. Entre ellos podemos resaltar los programas más nombrados como Access de Microsoft, Oracle 9i, SQL, entre otros. Estructura de los manejadores de datos. Su estructura se conforma por lo siguiente. 1. Gestor de archivos. Gestiona la asignación de espacios en la memoria del disco y de las estructuras de datos usadas para representar información. 2. Procesador de consultas. Traduce las proposiciones en el lenguaje de consultas a instrucciones de bajo nivel. Además, convierte la solicitud del usuario en una forma más eficiente. Compilador de DDL o lenguaje de definición de datos. Convierte las proposiciones de DDL en un conjunto de tablas que contienen metadatos. Estas se almacenan en el diccionario de datos. 4. Archivo de datos. En él se encuentran almacenados físicamente los datos de una organización. 5. Diccionario de datos. Contiene la información referente a la estructura de la base de datos. 6. Índice. Permiten un rápido acceso al registro que contienen valores. La administración de la base de datos debe ser llevada por el administrador de la base de datos o DBA. Es el técnico responsable de implementar las decisiones del administrador de datos. Por lo tanto, debe ser un profesional de información tecnológica. El trabajo del DBA consiste en crear la base de datos real e implementar los controles técnicos necesarios para hacer cumplir las diversas decisiones de las políticas establecidas. El DBA también es responsable de asegurar que el sistema opere con el rendimiento adecuado y de proporcionar una variedad de otros servicios técnicos. Usuarios de las bases de datos. Usuarios normales. Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formulario, donde puede rellenar los campos apropiados del formulario. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generados de la base de datos. Creadores de aplicaciones. Son profesionales informáticos que escriben los programas de aplicación, utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones o DRA, que facilitan crear los formularios e informes sin escribir directamente el programa. Usuarios sofisticados. Interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de base de datos para hacer sus consultas. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría, usando ellos las herramientas de procesamiento analítico en línea o herramientas de recopilación de datos. Usuarios especializados. Son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Entre estas aplicaciones están los sistemas de diseño asistido por computadora, sistemas de base de conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan datos de tipos de datos complejos como gráficos y de audio, y sistemas de modelado de entorno. A continuación le vamos a mostrar un cuadro comparativo donde se les mencionará características, semejanzas y diferencias entre 5 manejadores de datos distintos. Access. Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo documento. Semejanzas. Altamente potente y eficiente. Una diferencia. Base de datos de un muy reducido potencial, solo para soluciones caseras. SQL Server. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Semejanzas. Mejor utilización de la CPU. Diferencia. Menor necesidad de limpieza de las memorias intermedias durante el procesamiento de las transacciones. Interbase. Interbase destaca del resto de los sistemas de base de datos por su arquitectura única basada en versiones. Semejanza. Es sumamente fácil programar una base de datos activa en Interbase y posteriormente adaptar la definición para Oracle. Diferencia. El lenguaje de procedimientos y triggers es muy potente e incluso supera a Oracle en la facilidad para expresar cláusulas de verificación check que involucren a varias tablas. Sybase. Características. Sybase es una base de datos corporativa. Semejanza. Soporta multiprocesadores. Una diferencia. Soporta gran cantidad de datos y usuarios. Oracle. Características. Permite el uso de particiones
opciones para la mejora de la eficiencia de replicación e incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas, semejanza. Puede ejecutarse en todas las plataformas desde una PC hasta un supercomputador. La diferencia, el software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos. Más manejadores de datos, pero debido a que son una gran cantidad, nosotros escogimos nada más 5. Con esto concluimos nuestra presentación. Gracias por escuchar.